Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. (22:02). Buenas noches, bienvenidos todos. ¿Qué hacemos esta vez para que el estado de excepción sea útil en Guayaquil? Más allá de restringir el derecho a la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia y la limitación de reuniones. Peor aún, ahora que ha trascendido que el saco de yute que estalló con explosivos obedecía a una mezcla química ya de alta sofisticación con una serie de disparadores o de activadores que demuestran mucha preparación en quienes forjaron ese atentado terrorista. De medidas urgentes que sí se pueden aplicar a corto plazo y de la situación actual de inseguridad en Guayaquil hablaremos enseguida con el comandante de la Zona 8, general Víctor Zárate. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos todos, 22:03. Empiezo rápido porque el general Zárate estaba atendiendo una entrevista en CNN e hizo milagros para llegar al aeropuerto del edificio acá. Transmitimos por YouTube y Facebook en Vera a su manera. Los pueden seguir en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709. Si es en DirecTV 194 de Manavisión, canal 9. Solo en Manaví, señal abierta, entre las dos cableras, cerca de 900,000 suscriptores en el Ecuador. Por radio, en audio, a través de Radio Centro, 101.3 FM, incluidas sus plataformas digitales. Manos a la obra. Nos acompaña esta noche por compromisos que todavía tiene María Elisa Padilla, Andrea Torres. Bienvenida. Buenas noches, es un gusto poder estar de vuelta con ustedes en reemplazo de María Elisa Padilla, como lo decía Carlos, quien se recupera de COVID. El tema a tratar el día de hoy lo hemos denominado inseguridad, medidas emergentes. Para eso nos acompaña desde estudios el general Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Desde exteriores vía Zoom tendremos las opiniones de Stalin Zacoto, ex capitán de la policía, respecto a la conveniencia de permitir el uso de armas a civiles que cumplan los requisitos, y al capitán Edwin Ortega sobre el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad internas. Empezamos, Carlos. El general Víctor Zárate Pérez tiene 49 años, 30 en la policía. Es del Grupo de Intervención y Rescate GIR, un especialista en operaciones tácticas. Comandante en la Zona 8 desde el 1 de febrero. Su misión primordial es reducir las muertes violentas. Para esto cuenta con 1.100 policías más. Veamos lo que pasó con sus antecesores. César Zapata, 8 meses en el cargo. Las muertes violentas pasaron de un promedio de 18 mensuales a 19.75. Fausto Buenaño, 9 meses en el cargo, de 19.75 a 26. Hubo 234 en ese periodo. Víctor Arauz, 10 meses en el cargo. Muertes violentas aumentaron de 17.57 a 18. General, ¿cómo va a hacer usted con lo que tiene por ahora para contener el fenómeno? Fíjese que no le pregunto todavía por disminuirlo o revertirlo. Bienvenido.
Bueno, Carlos, buenas noches. Gracias a todos y cada uno de quienes nos miran. Básicamente, Policía Nacional, desde que nosotros llegamos, nos planteamos un plan. Si ha habido la polémica de que Policía no tiene un plan. Nosotros tenemos un norte donde estamos orientados y focalizados todos los esfuerzos. Es difícil disminuir las muertes violentas. Usted lo ha dicho, no somos políticos, somos técnicos y estamos trabajando en territorio con la contención. Nosotros terminamos el año anterior con 140 muertes violentas en noviembre, 140 muertes en diciembre, con el trabajo articulado del plan integral que nosotros tenemos, de contención de la violencia, con los operativos focalizados y macro, incluido con Fuerzas Armadas, control de armas, municiones y explosivos. Hemos logrado mitigar de 100, terminamos en 114 de febrero, 115 de marzo, y de ahí en abril se dio el pico más alto. En abril se dio 134 muertes violentas. Ahí inicia el estado de excepción del presidente, que para nosotros nos dio el efecto deseado, porque nosotros tenemos las estadísticas que así lo marcan. Quizá los niveles de violencia se han elevado acá en el territorio, ya no enfrentamos delincuencia común, es delincuencia organizada, que tiene la capacidad o el dinero subterráneo, el dinero ilegal, producto de la oferta de drogas, la potencia de armas de fuego y hoy el tema de explosivos. General, ya van 870 muertes en su zona en lo que va del año. 800, es un récord. 871 muertes violentas, Carlos. No estamos tapando, es una realidad lo que está pasando. Estamos enfrentando a una delincuencia organizada. Incluso estamos trabajando en cambiar el chip de los policías. Y a la actitud de los policías son más proactivos, sus armas calientes, porque estamos enfrentando otro tipo de violencia, un nivel de violencia elevada. El crimen organizado tiene más recursos y se nota. Armas largas, capacidad financiera, mejores vehículos de los de ustedes que tienen 8 o 13 años y no se los cambian. Y la lista es larga, pero a la vez usted ya habrá visto que son básicamente 4 o 5 distritos en donde se concentra esa violencia, en donde están ubicadas estas bandas y tienen su sede y a la vez se producen sus enfrentamientos. Si los tienen georreferenciados como los tienen, ¿por qué la efectividad de frenarlos no es mejor? Bueno, son 6 distritos en realidad, pero aquí vale la pena hacer una aclaración. Nosotros hacemos los esfuerzos como policía dentro de un plan operativo. Se ha hablado de una planificación integral y eso es lo que ejecutamos en Durán, efectivamente, con la toma del Cerro de las Cabras. Se hizo una intervención no solo del lado operativo policial, me decían. Fue integral, fue completa. La vamos a mostrar al final, porque usted dijo, no, aquí venimos no solamente para sacar a los que están e irnos, aquí venimos para quedarnos. Hay asistencia social, había Ministerio de Trabajo, había IES. Eso fue ejemplar. Y de paso, con usted allí, no se quedó en el escritorio dirigiendo o pidiendo por teléfono, ¿cómo les va? ¿Ok? Usted fue allí. Yo soy un oficial de territorio, toda mi vida, 34 años, grupos especiales, y me he caracterizado por estar en la calle. De los pocos generales que van a dar el pecho a las balas. Pero visto eso, ¿por qué no se ha podido reproducir ese esquema en otros lugares? Porque logramos consolidar no solo la parte policial, sino la parte social, que usted lo dijo, que nos permitió mitigar. Empezamos con 17 muertes en Durán, no en el Cerro de las Cabras. Al segundo mes de la intervención bajamos a 11, tercero en 4, hoy estamos en 4 muertes violentas, y en lo que daba el Cerro de las Cabras, usted lo conoce, un sitio conflictivo. Desde mayo hacia acá no tenemos muertes violentas. ¿Qué es lo que impide reproducir ese mismo esquema en otros sitios? Lo que buscamos es articular todos los esfuerzos, no que todas las instituciones del Estado, porque compromete al Estado la parte de la seguridad ciudadana, incluso de los GAD, el tema de justicia, el tema del aspecto legal y el tema de los ciudadanos. Es fundamental que esta cruzada lo hagamos todos, porque si miramos únicamente quienes damos la cara somos los policías, quienes presentamos las cifras. Es fácil sentarse detrás de una silla cómoda y criticar el servicio policial. Hemos tratado de repercutir todo esto en los territorios y lo estamos haciendo. Hoy queremos hacer la integración y la misma intervención en el tema del Cristo del Consuelo. Hoy tuvimos una reunión en la gobernación por esto. Ya iremos de esos detalles. Yo rescato esta primera parte del general Zárate, algo que también ha dicho el presidente. Es fundamental que esta cruzada la hagamos todos. Sí, sin duda, noticias, sí, pero ¿cómo? ¿Quién convoca? ¿Quién articula? ¿Cuáles son los planes? ¿Quién organiza? ¿Quién distribuye? ¿Quién hace seguimiento? ¿Quién pone cronogramas, fechas, puntos de chequeo, coordinación? ¿Quién? ¿Ya? Recordemos algo a propósito de eso, Andrea. Es importante, para enmarcar la discusión, recordar las palabras del jefe de Estado, quien fue categórico y terminante sobre la forma en que enfrentarían a las mafias y al crimen organizado. A las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles
que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. ¿Qué se requiere, aparte de lo que usted acaba de denunciar? Coordinación y participación de todos para cumplir ese objetivo que evidentemente es a largo plazo, pero que tiene reveses para que las mafias sean derrotadas. Bueno, básicamente si nosotros entendemos y verificamos el problema más grande que tiene el país, es el tráfico de drogas. Hacia allá están apuntados todos los esfuerzos, y lo he dicho siempre y lo mantengo ahora. El problema no está directamente acá en los puertos de Guayaquil o en las ciudades que tienen puertos, tienen que cruzar la frontera. Si nosotros entendemos que la lógica, que el país más grande productor de hoja de coca o es de pasta base o de clorhidrato de cocaína pasa por el sector de Colombia y tiene que llegar a Guayaquil cruzando una frontera muy larga. Todos los esfuerzos deben ser articulados en toda la parte del territorio, en la parte de frontera, entendiéndose que el tránsito fue retirado de la Policía Nacional. El tránsito era un servicio fundamental porque era parte de esta seguridad integral. Que la Policía Militar Aduanera tampoco depende de ustedes, le llaman servicio de vigilancia aduanera y que no está armada, así como tránsito tampoco está armado. Entonces lo que han hecho en efecto es que para los que logran pasar, las carreteras sean un chiste. Pero lo que usted acaba de señalar no le va a gustar a las Fuerzas Armadas. Lo que usted está diciendo, en otras palabras, que son las mías, es que no está habiendo suficiente control en las fronteras. Bueno, hay que entender también que la frontera es demasiado permeable. Tenemos demasiados kilómetros de frontera que quizás son insuficientes el talento humano, pero se ve apuntalar el tema tecnológico y en eso están coordinando. Ya tenemos una fuerza de tarea en Esmeraldas que está funcionando con policía y Fuerzas Armadas. Quizás esta misma práctica se puede replicar en los otros territorios que tenemos línea de frontera. De paso, eso es lo que dijo Diego Ordóñez que se va a armar aquí. Él anunció ayer la constitución aquí de una fuerza de tarea. ¿Están en eso? Bueno, justamente el día de hoy iniciamos esta fuerza de tarea, parte militares, parte de policías, en cumplimiento del estado de excepción, usted lo dijo. Cumplimiento de la restricción de la inviolabilidad de domicilio, hoy ejecutamos operativos en el Cristo del Consuelo para devolver en primera instancia la tranquilidad, retomar el control. Sin orden de allanamiento. Sin orden de allanamiento. Ingresamos, retiramos fusiles, retiramos motos que estaban reportadas como robadas, chalecos antibalas, alimentadoras. Y en esta cruzada vamos a estar en los 30 días. Si bien es cierto, no es solo el Cristo del Consuelo, sino en toda la zona 8, y eso vamos a replicarlo a través de los niveles y la capacidad que tenemos de inteligencia. Porque de ahí se van a mover. Como usted sabe, el crimen es dinámico en esto. Y ya que tocó ese caso, ¿qué es lo que nos lleva a esta conversación? Vamos a ese tema, Andrea. Lo que ha actualizado la necesidad urgente de medidas más eficaces frente al desastre de inseguridad hasta que terminan a estructurarse otras a largo plazo. Es la explosión que soportó la madrugada del día sábado un sector de Cristo del Consuelo. Así reseñó el día después un reportaje de Paul Tutibén de Teleamazonas. Un día después del atentado, la presencia militar y policial es permanente en la calle 8, la zona ha quedado bajo custodia. A la zona 0 la mañana de este lunes acudió el ministro del Interior con altos mandos policiales a evaluar los daños. Hay 17 heridos, de los cuales 7 ya han sido dados de alta, 2 se encuentran en condición crítica. Según Carrillo, el atentado estaba dirigido a alias Junior y alias Cucaracha. Este último consta entre los heridos. A ellos supuestamente querían eliminar. 2 hombres en una moto dejaron un saco con material explosivo en los exteriores de un comedor, donde habían decenas de personas comiendo e ingiriendo alcohol. Estos videos son antes del estallido. Al saco no le prendieron fuego, le dispararon en reiteradas ocasiones y explotó. La explosión dejó un oramen de 2 metros y la onda expansiva alcanzó 70 metros a la redonda, provocando daños en 8 casas, a 3 carros y 2 motos que estaban estacionados en la calle. Presumiblemente alias JR y alias Cucaracha, que sean parte de la organización de los tiguerones, hacia donde estarían focalizados, pero sin embargo hay otra arista que se abrió en torno a una incautación de droga, que sería por represalias en este sentido. Por el suceso y en base al estado de excepción, luego de recabar información, la policía hizo un mega operativo, allanó 11 inmuebles y detuvieron a 5 personas sospechosas del atentado.
Según las autoridades, el ataque con explosivo podría estar relacionado a una retaliación por 2 muertes violentas y el decomiso de 250 kilos de cocaína el pasado 12 de agosto. ¿A qué está dedicada la inteligencia policial que no pudo establecer o detectar esto antes? Bueno, usted conoce que la inteligencia está desplegada en todo territorio y la función principal de la inteligencia es anticipar los acontecimientos. Si bien no pudimos anticipar los acontecimientos porque son varios las situaciones que se presentan. Anticipar, general? Bueno, directamente. Estas no son bandas cualquiera. Obviamente nos estamos enfrentando a otro tipo de violencia. Son bandas criminales organizadas. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es por qué en este caso no se pudieron anticipar. Estamos trabajando en ello. En este caso no se dio, pero en todos los resultados que hemos tenido. ¿Por qué no se dio? O sea, porque no tenían la información necesaria. Quizás ¿Por qué no tenían cotejaron la información necesaria? Bueno, nos falta un poco más de trabajo de campo y eso es lo que hoy estamos fortaleciendo las capacidades con gente que vino de Quito, porque ¿Cómo se fortalece el trabajo de campo? Bueno, el trabajo de campo se fortalece con el talento humano, con activación de fuentes, con la parte tecnológica que es fundamental. ¿Qué hay que hacer para activar fuentes? Tener plata, pues. Obviamente. Recursos. O sea, en todas partes la policía tiene fuentes humanas y colaboran a cambio de que le bajen la pena a algún familiar, de que le pasen por alto cierto hallazgo o que le paguen. ¿Tienen recursos para activar fuentes? Tienen recursos las unidades especiales, sí tienen recursos. ¿Y la policía que combate el crimen organizado no tiene recursos? Bueno, nosotros no manejamos recursos, la policía preventiva, porque hay que entender, tenemos las unidades especiales que se dedican al narcotráfico, a las grandes estructuras, como el caso Norero, como el caso de los $8.500.000 que se recuperaron, pero tenemos la policía que se dedica a la inteligencia preventiva. Ellos no tenemos los recursos, ahí se requiere mucho trabajo de campo y tecnología. En esos grandes casos, salvo este ejemplo que usted puso de Norero, caen las mulas, los menores, no caen los capos. ¿Por qué cuando llegan capturan y incautan la droga y usualmente no incautan a los capos? Bueno, se trabaja con las acciones articuladas. Si bien es cierto, los casos referentes son el caso de Norero, pero algo que no se ve, se ha desarticulado algunas organizaciones, especialmente los Lagartos en el sur, que estaba destinado a una unidad de inteligencia, que ha hecho unos grandes esfuerzos. Igual, lo que nos ha dado tranquilidad en Durán, orientados a los Chone Killers. Tenemos el tema de los tiguerones también, que se están trabajando y se ha trabajado en Nueva Prosperina. ¿Les ayuda inteligencia militar? Bueno, nosotros trabajamos con inteligencia militar dentro del aspecto preventivo. Y en el aspecto macro, entendemos que el CIES es que amalgama todo, inteligencia policial y militar. Información con ustedes? Nosotros nos sentamos, antes de hacer los operativos CAMEX, tomamos contacto con ellos, nuestros inteligencia preventiva, y con la inteligencia militar y cotejamos la información que tiene. Ya van focalizados los esfuerzos. Dentro del aspecto preventivo, no estamos hablando de estructuras macro. Las estructuras macro ya lo maneja Policía Nacional a otro nivel con las unidades especiales. Ok, veamos un elemento adicional sobre esto. Andrea. El ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, proporcionó algunos elementos respecto a los resultados iniciales de las investigaciones, los detenidos existentes y el origen que el atentado terrorista en Guayaquil parece tener. Hay 5 personas ya aprehendidas que están siendo trasladadas a audiencia hoy. El día de hoy hay armas detenidas, hay droga decomisada, hay explosivos también y hay teléfonos, equipos móviles que tenemos que a través de los procesos legales pedir las pericias y extraer la información que nos permita determinar mucho más y tener mucho más certeza de lo que sucedió. Aquí se utilizó elementos improvisados, caseros, artesanales, fabricada por personas aficionadas que tienen conocimiento sobre química y que son a través de elementos como la acetona, que es de libre acceso al mercado. Son organizaciones criminales que ya han venido generando esta ola de violencia en el país. Indiscutiblemente hay esta fragmentación que hubo desde los choneros y la fragmentación que hubo desde los cubanos para una dispersión, digamos, de liderazgos con diferentes denominaciones. General, su experiencia es más táctica que estratégica. ¿Qué soporte estratégico tiene usted? ¿Tiene, por ejemplo, analistas para examinar todo lo que se va detectando en las cámaras y no solamente ver un fenómeno aislado, sino tratar de ver alguna frecuencia, trazabilidad en el comportamiento de las bandas, dinámica, recorrido que les permitan a la acción policial ser más eficaz? Sí, básicamente nosotros tenemos 2 tipos de análisis. El análisis delictivo, el preventivo de afuera, que lo hace el DAI,
donde establecemos la temporalidad y el espacio donde se producen los delitos comunes y el tema de muertes violentas. De ahí toda la información que se recopila en las calles del preventivo. Los investigativos los enviamos a un centro de análisis que es el C4 y 2, control, coordinación, inteligencia e información. Ahí se acopian la información que se recibe, se los hace paquetes y se entrega esa información a las unidades de inteligencia para que ellos procedan a operar. ¿Qué edad tienen los computadores que usan? Bueno, son nuevos porque son tecnología nueva. El C4 y 2 recién salió en este año. Es un producto nuevo que lo estamos sacando y esto lo queremos replicar en todos los distritos, que es fundamental. Y lo otro, ahora que van a armar una unidad de tarea, ¿así se llama? Unidad de tarea es como lo denominaron. Unidad de tarea, fuerza de tareas, como se le llama. Ok. ¿Qué posibilidades hay de proporcionarles un sistema integrado de comunicaciones completo, que incluya radio CB, que incluya celulares, que incluya sistemas codificados de comunicación para todas las instancias que van a participar en esto? Bueno, es fundamental. Nosotros estamos apuntalando a la tecnología. Eso sería lo óptimo, que todos estemos articulados y tengamos la tecnología que nos permita en tiempo real estar conectados y dentro de este cuarto de control poder monitorear lo que están haciendo los policías y militares en las calles. ¿No la tienen? En este momento no la tenemos. ¿Cuánto tiempo tomaría instalar una cosa así? Es un proyecto ambicioso dentro de lo que está de los 1.200 millones para los próximos 3 años. Lo están trabajando en Quito, ya lo tiene bien claro mi comandante general. El cuarto de comando y control, aparte del C4 y 2 que son replicados a nivel nacional. ¿Ambicioso significa que demoraría cuánto y costaría cuánto más o menos? Bueno, el proyecto como tal, en su conjunto son 1.200 millones de dólares. Sí, esos son lo que va a asignar el gobierno, no solo ese proyecto, para seguridad en 3 años. Sí. Y ahí parte se debería asignar a ese proyecto. ¿Hay alguna estimación de cuánto puede costar eso? Estamos hablando de unos 50 millones de dólares al menos. Bueno, para hacerlo a nivel nacional. Si sabe quién es ahora el ministro de Finanzas, ¿no? Sí. El que le tocó fajarse con usted como gobernador. Sí, estamos apuntalando a todos esos esfuerzos, que sea erogado todo lo que requiere la Policía Nacional y existe ese compromiso para equiparle a la policía como corresponde. Primero, darle seguridad a los policías. El tema de chalecos, estamos enfrentando a armas largas, una potencia de fuego superior a la que tenemos al momento, pistolas 9 milímetros, todo está dentro de ese proyecto macro. Primero, darle seguridad y apuntalar a la parte tecnológica, que nos sea más proactivos en la investigación. ¿Qué necesita el policía para tener más seguridad, aparte de chalecos con esas placas actualizadas? ¿Qué más? Bueno, necesitamos un casco antibalas, nivel de protección 4, que le permita o le garantice la seguridad, que una bala 223 o 762 no atenten contra su vida, igual la protección del chaleco, la potencia de fuego, que es indispensable, subir de la pistola 9 milímetros, que sería el arma secundaria, y un arma primaria, que sería 9 milímetros o 5.56, que es fundamental para darle garantía. Y paralelamente a esto necesitamos un arma no letal, sea un taser, para que pueda ser utilizado en otras condiciones. Aparte de eso, una body cam, porque ahora el policía transparenta sus procedimientos para llevarlos ante la justicia, que se filme todos los procedimientos y sean ventilados en las audiencias. ¿Nada de eso tienen? Al momento no lo tenemos. ¿Vehículos? Vehículos, usted lo ha dicho, tenemos vehículos que datan del 2014. Igual, no se ha renovado el parque automotor, a excepción de los que se compraron recientemente, 43, dentro del plano de los 9 millones. El viernes pasado, el ministro del Interior. Que van a ser entregados a las unidades de inteligencia e investigación. Bueno, si reclamamos a la policía, yo le reclamo, como ustedes están viendo, al general Víctor Zárate, que de paso da la cara sin ser el responsable ni el culpable de esto, sino el que le ha tocado asumir esta situación deteriorada aquí, también apoyemos a la Policía Nacional. Y ahora hay un ministro de Finanzas que, como le decía el general Zárate, con él soportó durante meses la situación en esta provincia, y se lo dije el otro día que estuvo aquí. No va a ser tardar 9 millones de dólares 3 meses como hizo el anterior, y mucho menos regatear la parte que toque de los 1.200 millones de dólares, que si la dividen prorrateada mensualmente son 35 millones de dólares para la policía, de los cuales habría que ver cuánto se asigna a esta plaza, que es de las más críticas, y a Esmeraldas también. Sin decir que todo pasa por plata, pero todo empieza por recursos también. Son policías, no magos. Andrea. Cuando volvamos tendremos la opinión del capitán Edwin Ortega, marino en servicio pasivo, sobre el rol de las Fuerzas Armadas en esta materia. Lo intentado hasta ahora para combatir la inseguridad ni siquiera ha logrado reducirla. Urgen entonces rectificaciones.
Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas, 28 minutos. Este programa tiene reprise en OnePlus, Canal 14 en Extreme TV Cable, en CNT Claro TV y en, dije ya, las 3 cableras. Ok. Lo sube Ecuador en vivo a su portal de noticias y portada principal. Y lo reproducimos y emitimos desde los estudios de radio La FM en Guayaquil. Sigamos, Andrea Torres. Para proseguir, veamos los términos en que el flamante secretario de Seguridad, institución técnica encargada de coordinar todas las instancias del Estado relacionado con esta materia, Diego Ordóñez, anunció que se adoptaba nuevamente estado de excepción en Guayaquil. En el ámbito de la seguridad, el presidente, mediante decreto 527, está declarando en estado de excepción a la ciudad de Guayaquil, para efecto de que, y para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente, para que mediante esa fuerza, quienes pretenden caotizar por vía de actos delincuenciales y terroristas, reciban la respuesta que deben recibir en propósito de lo que le corresponde al gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Seguramente va a estar aquí el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Esta semana no tengo claro si miércoles por la noche, seguramente en vivo. Tenemos que definir aquello para explicar con mayor amplitud eso que anunció aquí el domingo, hasta donde se pueda, lo que planean hacer. Me dijo el otro día, esto es reservado, yo no te puedo explicar en qué consiste. Le digo, pero sí me puedes decir por qué no funciona. ¿Ok? Y la otra cosa que me dijo es, por lo que veo, espera resultados inmediatos. Claro que sí. Merecemos resultados inmediatos, no soluciones inmediatas, que es distinto. De eso queremos hablar con el doctor Ordóñez. Ahora, consultemos con alguien que ha sido preocupado permanentemente sobre esto, que sirvió a la Armada 25 años, que salió de ella por contestarle un mail a Correa, el capitán Edwin Ortega, a quien impidieron también ser candidato en Tungurahua y quien ahora estrenó hace poco un espacio digital denominado Entre Patriotas. Con esa perspectiva, capitán, buenas noches y bienvenido. Y a las Fuerzas Armadas, porque usted ha sido profundamente crítico de la corrupción. En una entrevista reciente a Código Vidrio, el embajador de Estados Unidos le dice al periodista que 18 oficiales de las Fuerzas Armadas, preferentemente de la Armada, han sido retirados
las visas. Con esos antecedentes, ¿cómo hacer que esta fuerza de tarea tenga éxito esta vez? Bienvenido. Sí, Carlos. Saludos, Andrea, mi general Zárate. Buenas noches. He escuchado con atención la forma operacional, táctica, cómo está liderando sus tropas del señor general Zárate. Y esto se resume también con el antecedente que tú, Carlos, manifiestas referente a los oficiales de Marina que están siendo retirados las visas o que han sido revocados sus visas, en que si no ponemos el mayor esfuerzo en lo que se llama inteligencia militar, inteligencia policial, esa fuerza de tarea difícilmente va a funcionar. Dos gobiernos han ofrecido reestructurar el CIES, lo que era la SENAI. Si nosotros no determinamos por qué esos oficiales o el Ministerio de Defensa no logra determinar por qué esos oficiales fueron revocados las visas, el señor embajador ha sido enfático en señalar que ellos tienen la potestad de retirar a quienes están o son o van en contra de las políticas para ingresar a los Estados Unidos por la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcolavado, etcétera. Nosotros difícilmente vamos a poder dar ejemplo a nuestras tropas. Capitán Ortega, ¿por qué pone usted tanto énfasis en el tema de inteligencia para esto? Porque le he escuchado con atención a mi general Zárate, pues Carlos, es más que obvio que no se dispone de recursos para inteligencia. En alguna época manejaba, recuerda usted, de Pablo Romero, junto con el capitán, siempre se me ve el apellido, los dos formaron parte de la... Ronnie Vallejo. Ronnie Vallejo, Carlos. Se llamaba el Angelito, sí. Sí, más de 300 millones de dólares en todas las operaciones. Entonces ahora, sé que el coronel Cobo no maneja esa cifra, pero dispone de recursos. Entonces, si es que no existe no se fluyen o no fluyen esos recursos hacia las unidades tácticas, hacia las unidades operativas, no vamos a poder alertar ni siquiera. Mira lo que pasó con el radar de Montecristi, Carlos. Mira lo que pasa con un coche bomba. Esto me exige respuestas. Le escucho al doctor Ordóñez que dice, para que ellos tengan una respuesta, ¿cómo se puede responder a un coche que ya explotó? ¿Cómo se puede responder a un radar que ya está dañado? Esto se alerta con inteligencia y la mejor forma de tener buena inteligencia es con fuentes abiertas, es con recursos. Le he escuchado también al señor general Zárate que se requiere de más de 1.000 millones para operativizar una fuerza que luche contra las bandas de aquí en Guayaquil, Carlos. Mil gracias, capitán Edwin Ortega, por su frontalidad y por su claridad. ¿Qué significaría en el caso de la Zona 8 reforzar sus capacidades de inteligencia en cuanto a personal, equipamiento, tecnología, conectividad, integración con las demás fuerzas? ¿Qué significaría que hay que hacer que no se ha hecho y que se debería implementar? Bueno, básicamente dotarle de todas las capacidades que usted mencionó, Carlos, y se resumiría en una sola palabra: anticipación. Anticipación de los hechos, que es la función principal de inteligencia, y articular justamente con el preventivo y las unidades tácticas. Prosigamos entonces en esto que va quedando claro, y a medida que va quedando claro se vuelve más complejo, pero por eso mismo también ineludible. Andrea. Lo que ha causado una reacción inmediata del gobierno y un reclamo generalizado de la población, especialmente de la guayaquileña. Se entiende mejor si se ven las imágenes que en redes sociales se difundieron apenas minutos después del atentado en el sector de Cristo del Consuelo. Mira, un poco de muertos. Aquí mira cómo quedaron los cables. Mira la sangre. Hay gente muerta, gente que ha perdido los ojos, que ha perdido las piernas, Mira cómo está esto. Esto es mira, ve. Gracias a Dios nosotros estábamos adentro en la casa. No tenemos nada, pero gracias a Dios se me explotaron todos los vidrios de la casa y de mi carro, pero estamos bien. Alguien que nos ayude, por favor, auxilio. Aguanta, que si puedes, aguanta. ¡Oye, la policía! Esa es solo la muestra de lo que se puede públicamente difundir de lo que fue esa carnicería.
Las otras imágenes son impublicables. General Zárate, ¿tienen ustedes un mapeo de las rutas y de los sectores que manejan las organizaciones delictivas en Guayaquil? No, tenemos verificado, tenemos mapeado a través del C4 y 2 y entregado los paquetes a las unidades de inteligencia. Y del eje preventivo también lo tiene. Están articulando los diferentes esfuerzos. Si bien es cierto, la amenaza es mayor, los indicadores son mayores en torno a muertes violentas, pero detrás de esto también existe un esfuerzo de Policía Nacional. Unos resultados, 182 bandas que han sido desarticuladas, 1.300 armas de fuego decomisadas, sacadas de circulación, de las cuales 112 son armas largas. Ese compromiso tiene policía. Esos son los resultados de parte de la inteligencia que tenemos en la parte preventiva. ¿Por qué mientras más bandas capturan, más se reproducen? ¿Por qué mientras más armas capturan, más entran? Bueno, es un problema que tenemos, un problema que no se ha cortado la fuente de ingreso tanto de las armas como el tema de la droga. Ajá. Nosotros nos encontramos con un problema interno acá que estamos articulando con todos los esfuerzos, con las capacidades que hemos tenido en los últimos años. Cuando usted dice no se ha cortado la fuente de ingreso, ¿a qué se refiere? Bueno, al tema de ingreso de las armas. Ahorita se está haciendo una trazabilidad del tema de las armas, del tema de explosivos. Hay muchos explosivos que han ingresado y han sido ubicados acá en Guayaquil, que tienen su procedencia y su lote desde el Perú. Entendemos que una empresa los comercializa de manera legal a las mineras acá en el territorio, pero ahora la trazabilidad nos está dando la unidad de armas y municiones y explosivos. ¿Por qué está llegando acá a Guayaquil? Esa trazabilidad es la que se está haciendo en este momento. Okay. ¿Qué acciones han tomado respecto al sistema penitenciario para que no sean centros de control y manipulación de la delincuencia en el país? Bueno, es parte de la seguridad integral a la que apunta el Estado como tal y hoy el Ministerio del Interior, que es responsable del SNAI, el control de las cárceles. Si controlamos las cárceles, la parte tecnológica, la capacitación de guías que tienen un plan ambicioso para retirar a los policías que hoy están prestando sus servicios ahí y se dediquen únicamente al cerco externo, muchos de los delitos controlados en las cárceles se mitigarían en las calles de nuestro país y especialmente acá en la zona 8. ¿Hacen ustedes seguimiento con la Fiscalía los decomisos de dinero referente a su origen y destino? Bueno, nuestras unidades entregan directamente a Fiscalía y quien delega es Fiscalía, directamente no a nuestras unidades sino a la ULA, a la Unidad de Lavado de Activos. De ahí hacen la trazabilidad para ver la procedencia de ese dinero y hacia dónde está orientado. ¿La ULA depende de la UAFE? Sí, efectivamente. ¿Es una unidad de la policía, la ULA? Tenemos una unidad donde están involucrados servidores policiales. Ya. Oh. Tenemos... Ya ha terminado este bloque, ¿verdad? Estaba concentrado en la conversación. Andrea. Cuando volvamos, les recordaremos el comunicado que emitió la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sobre el tema inseguridad en Guayaquil. Tendremos también la opinión de Stalin Zacoto, exoficial de la policía, sobre la conveniencia de permitir el uso de armas a particulares debidamente calificados. Lo intentado hasta ahora para combatir la inseguridad ni siquiera ha logrado reducirla. Urgen entonces rectificaciones. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Tener montañas, lagos y fuentes de agua a pocos minutos de la ciudad es un privilegio que todos debemos cuidar. Si quieres conocer y apoyar las acciones que Etapa realiza, visita nuestra página web o redes sociales. Etapa EP protege el ecosistema del Parque Nacional Cajas a través de las acciones de conservación ambiental. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Seguimos con Vera a su manera. 22:41. Estamos tratando inseguridad, medidas urgentes. Algo que encendió la chispa este fin de semana fue un comunicado de la alcaldesa Cynthia Viteri, que en buen romance, en la parte fundamental, decía que hay un Estado dentro de otro Estado en este país.
hemos llegado a un escenario en que pareciera que las bandas criminales se han convertido en un Estado dentro del Estado ecuatoriano. Ojo, dice en que pareciera. No es una afirmación categórica. Y segundo, es una verdad. En Guayaquil, por lo menos. Hay sitios donde no puede entrar la policía, se denominan santuarios, hay otros en Esmeraldas que pasa igual, pasa lo mismo en algunas zonas del Ecuador. Y eso es inadmisible. Inadmisible. O sea, la alcaldesa recoge una realidad que no tiene que ser respondida políticamente, sino argumentalmente con estos temas. Hay quienes en esta coyuntura piensan que hasta que se pongan en marcha medidas como las que aquí estamos tratando y transformaciones como las que se están planeando, que son de largo plazo, es hora de dejar sin efecto una medida que tomó Correa, que es desarmar a la población, que los civiles no puedan portar armas y se les permita a quienes sean debidamente calificados y entrenados para aquello. ¿En qué ayudaría esto? Le pregunto a Stalin Zacoto, quien fue antes oficial de policía y es un estratega en seguridad pública. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Víctor. Víctor, un abrazo. Mira, todos los ciudadanos del Ecuador tenemos derecho a proteger nuestro patrimonio. En este orden de ideas, el primer patrimonio que tenemos como seres humanos es la vida. Y luego todo lo demás. Aquí entran bienes, muebles, inmuebles, dinero, joyas, dignidad, la dignidad humana, etc. Las fuerzas del refuerzo de la ley han sido sobrepasadas en su capacidad de respuesta. Como ejemplo tenemos que en medio de un estado de excepción se producen muertes violentas en Guayaquil y sus alrededores, aclarando que no se trata de un problema de la Policía Nacional como institución, ni de sus mandos, ya que la decisión de tener a Víctor Zárate en la denominada Zona 8 es un acierto de este gobierno. Stalin, está claro eso y compartimos la opinión. Respóndame la pregunta. ¿En qué ayudaría a aumentar la seguridad ciudadana o disuadir al delincuente el que un ecuatoriano preparado, cumpliendo los requisitos de entrenamiento, tenga un arma? Si hay quienes piensan que como no está especializado en eso, por más que haya seguido un curso y vaya a practicar tiro, cuando hace el conato de sacarla, provoca que más rápido reaccione el otro. Le decía ahora a usted en la radio, en Casablanca, si en ese asalto global que hicieron, alguien hubiese osado resistir y disparar, no había un robo, había una masacre. Y también te respondí en el programa de radio, yo te ponía otro ejemplo. ¿Qué te parece si entran, te someten, te amarran y en tu presencia violan y matan a tu esposa y a tu hija? Entonces, ante este escenario, lo que procede es que se flexibilice la otorgación de los permisos para tenencia y porte de armas, para que el ciudadano que quiera y pueda se proteja, y que el delincuente sepa que si se atreve a querer violar, matar o robar, lo que va a recibir es bala. Mira, en este sentido... Stalin, es decir, esto tendría un efecto disuasivo. El delincuente, al saber que puede recibir una respuesta igual, o va a dejar de hacerlo, o lo va a hacer con más violencia. ¿Cuál sería el resultado? Carlos, un arma registrada es un arma controlada. Y un arma que está registrada jamás será utilizada de manera irresponsable para cometer un delito. Y en el supuesto no consentido de que con un arma registrada se cometa un delito, se podría conocer casi de manera instantánea quién es el dueño de esa arma. Si tiene duda, pregúntele al general Fausto Olivo, que con formación en criminalística en Argentina, que él te va a responder con toda la técnica. Pero aquí hago un llamado a la reflexión. Lleguémoslo hasta allí, el llamado lo hacemos después. Vamos a hacer un programa aparte sobre eso y espero que nos puedas acompañar en el estudio. Porque no quiero concluir sin mostrar algo que referimos ya al principio. Porque una cosa es comentarlo, otra cosa es verlo. Andrea. Nuestro invitado es un oficial de territorio. Es decir, que cuando hay operaciones riesgosas, por el hecho de ser riesgosa no se queda tras bastidores, sino que interviene en ella. Como por ejemplo, lo que comandó hace pocos meses en el Cerro de las Cabras, en Durán. Todavía no tenemos un dato oficial, pero tenemos alrededor de 12 detenidos, tenemos 12 armas de fuego, tenemos sustancias, tenemos artefactos explosivos, pero sí, efectivamente estamos esperando que sea de manera integral. A las 7 de la mañana va a ser la intervención por parte de los diferentes ministerios del Estado acá en el Cerro de las Cabras. ¿Cuántas casas allanadas? 31 domicilios han sido allanados por Policía Nacional.
Se habla de un operativo integral, ¿no? ¿Qué se busca con esta intervención para que la ciudadanía esté más tranquila ante tantos hechos violentos que se han registrado en Durán? Bueno, recuperar básicamente el espacio público, que este nicho de inseguridad sea considerado de otra manera, y aparte de esto, que la intervención sea sostenida, no únicamente que llegó la Policía Nacional y sea una estadística más, sino que sea sostenido por las diferentes instituciones. Y aquí viene un acompañamiento de Policía Nacional y Fuerzas Armadas mediante dure todo el tiempo que sea necesario la intervención social en este punto. 12 detenidos quizás vinculados a estas muertes violentas que han llamado la atención, decapitados, colgados en los puentes, sicariatos. ¿Tendrían relaciones estos detenidos ante tantos sucesos violentos? Bueno, estamos verificando, todavía no tenemos esa información de primera mano, pero todas las evidencias, especialmente las armas, serán sometidas a las pruebas de campo para determinar si participaron en las muertes violentas acá en el cantón. Se habla de artefactos explosivos. ¿Qué tipo de artefactos? Los artefactos que encontramos son dinamita, específicamente tenemos cordón detonante, tenemos estopines o cápsulas no eléctricas. Formidable, pero esto fue debut y despedida. ¿Por qué no hay otro operativo así? Bueno, estamos trabajando en eso. Es un operativo exitoso, como le dije, de 17 muertes violentas terminamos en 4. Y fue sorpresivo, lo implementaron de madrugada, nadie se enteró y siguió en marcha de 3, 4 de la mañana hasta el mediodía. Y ahí trabajamos con inteligencia. Involucramos a todas las unidades de inteligencia para hacer un operativo multiagencial de parte de Policía Nacional y acompañado con la intervención social de parte de los diferentes ministerios. Incluso, Carlos, hay una escuela de fútbol que a los niños menores lo están tratando allí en el Cerro de las Cabras. No le puedo preguntar dónde es el próximo operativo de ese tipo, desde luego, pero ¿habrán próximos operativos de ese tipo? Seguro que sí. Es una buena práctica que debemos transmitirla y copiarla para otros territorios. Esperamos que todas las instituciones se sumen voluntades para cambiar las realidades que hoy estamos teniendo en la zona. ¿Qué hizo posible ese caso ejemplar? Bueno, se hizo posible que se articulen todos. Lo lideró Policía Nacional, llegamos a Gobernación, apoyados por el doctor Rosemena, convocó a las demás partes del ministerio intervinientes y básicamente el GAD municipal, que puso la maquinaria. Incluso se construyó y hay el ofrecimiento de un UPC en el tema del Cerro de las Cabras para dar más garantía a los ciudadanos y tranquilidad a los policías que prestan servicio ahí. ¿En qué necesita usted coordinar acciones con la Alcaldía de Guayaquil? Bueno, tenemos muchas aristas por ahí. Usted ha tocado y hay mucha tela que cortar. Estamos recibiendo el apoyo. El apoyo no lo recibe la Policía Nacional, el apoyo lo reciben los ciudadanos, porque nosotros revertimos ese apoyo de la Alcaldía en el servicio que prestamos. Hoy por hoy tenemos 60 camionetas que están prestadas, 40 en rutas seguras y 20 que nos están facilitando para las diferentes intervenciones. La alcaldía comentó algún rato que ellos le pusieron GPS a las camionetas y que muchas de ellas no estaban cubriendo el servicio en el área que se habían comprometido. Bueno, básicamente nosotros los movilizamos o los movemos de acuerdo a la georreferenciación, usted lo ha dicho. El delito migra y el delito muta. En ese sentido tenemos que nosotros también articular los diferentes esfuerzos para mitigar hacia dónde ha mutado el delito. Y ahí hemos tenido un poco de divergencias porque el trabajo operativo, la planificación es flexible y estamos trabajando para que sea articulada. Bien, ese es un punto en el cual hay que encontrar aproximación, convergencia y coordinación por el bien de la ciudad a la cual ambas instituciones sirven. Andrea. Al regresar, mis 5 preguntas para el general Zárate, a quien le recordamos que debe responderlas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Lo intentado hasta ahora para combatir la inseguridad ni siquiera ha logrado reducirla. Urgen entonces rectificaciones. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam.
Seguimos con Vera a su manera. Sí, ya concluimos el programa esta noche por Radio 101.3 FM, Radio Centro. Sus redes sociales son @RadioCentroSI desde los estudios de la Radio FM. Tocan las preguntas de Andrea. Así es, Carlos. Empezamos con mi ronda de preguntas. Le recordamos a nuestro invitado que solo deberá responderlas en términos de sí o no. Empezamos. ¿Está satisfecho usted con los resultados de su gestión en frente de la zona 8? ¿Sí o no? Sí. Con más recursos y tecnología, ¿tendrían mejores resultados ante el crimen organizado? ¿Sí o no? Sí. ¿Hacen falta leyes que le den a la policía más apoyo y respaldo? ¿Sí o no? Sí. Si se captura más droga, ¿es porque también entra más droga? ¿Sí o no? Sí. Y la última, sin unidad en todos los sectores sociales, ¿las opciones de victoria son mínimas? ¿Sí o no? Sí. Muchas gracias a nuestro invitado. ¿Cómo puede estar usted satisfecho con los resultados de la zona 8, según le acaba de responder Andrea? Bueno, la pregunta era con el trabajo que yo he desempeñado en la zona 8. El trabajo desplegado está en las cifras que nosotros tenemos y montamos. Si bien es cierto, el tema de muertes violentas se ha elevado, pero todos los esfuerzos han estado articulados en la contención. Y es el trabajo de los 8.440 policías que están plasmados acá, Menos que han mal estado usted liderados dice por mi eso, persona. ¿Está usted, dice Andrea, está satisfecho usted con los resultados de su gestión frente a la zona 8? Tiene razón. Yo no entendí bien eso. Usted con su trabajo está contento. Sí, yo con mi trabajo estoy tranquilo. Hay mucho por hacer, pero estoy tranquilo con lo que estoy haciendo. Ok. General, dos cosas para concluir. Con lo que hay, exactamente con lo que hay, el número de policías, recursos, vehículos, herramientas, armas, ¿qué se puede hacer mejor? Bueno, lo que se puede hacer mejor es articular todos los esfuerzos, desplegar las unidades de inteligencia, potencializar la inteligencia y la investigación, porque el eje preventivo está conteniendo, pero necesitamos dar resultados. Y para dar resultados hay que desarticular organizaciones. Ahí se va a mitigar la violencia y se va a disminuir el tráfico. Eso con lo que hay. Y con lo que pueda conseguirse a corto plazo, en un mes en este estado de emergencia, en 3, 4 meses, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué es eso que hay que conseguir para que sirva este estado de emergencia no solo en la operatividad externa, sino en la capacitación interna? Bueno, estamos buscando, nosotros estamos articulando. Si bien es cierto, estamos enfrentando diferentes amenazas. Hemos llegado a golpear puertas de la Embajada de los Estados Unidos. El próximo mes vendrán gente de la policía de Houston a capacitar a los preventivos, porque necesitamos cambiar el chip, diversificamos la amenaza. No estamos enfrentando delincuencia común, estamos enfrentando delincuencia organizada. En ese sentido estamos trabajando y con el dinero, obviamente, el tema de fuentes, articular la inteligencia, porque eso nos va a ayudar a anticipar, a mitigar todo lo que estamos viviendo actualmente. La Embajada de Estados Unidos dice que han colaborado en el área de asistencia bilateral, no tengo el dato respecto a qué periodo, con apoyo a todo lo que es materia antinarcóticos en $140 millones desde el 2018. Sí, efectivamente apoyan a Policía Nacional a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, especialmente a las unidades especiales, en capacitación, en el tema de fuentes, que usted lo ha tocado, por eso es efectivo el trabajo de las unidades especiales, y aparte de los vehículos y la tecnología que necesitan. ¿Qué presión siente usted de estar en el sitio más conflictivo del país? La presión es bien compleja, porque tiene la presión de todo aspecto. Y todos los días, Carlos, todos los días nos reinventamos, buscamos estrategias para mejorar. Somos los primeros que nos levantamos y los últimos que nos acostamos, buscando esas estrategias, cómo amalgamar para que impacten la ciudadanía. Que la ciudadanía esté convencida que la policía está trabajando con los recursos que tiene, con las capacidades de siempre, estamos trabajando y generando los resultados. No puede desconocer el trabajo de todos los policías acá en la zona 8. ¿Espera usted cumplir al menos 6 meses más en la zona 8? Estamos dispuestos a lo que el mando nos disponga. Estamos nosotros predispuestos, somos uniformados y los retos son para asumirnos. Hoy estamos en la zona 8, mañana no sabemos en dónde. ¿No le parece lógico que si se requiere continuidad para profundizar lo que ha empezado a hacer y lo que significa conocer el territorio, tenga por lo menos la posibilidad de completar un año aquí? Sí, efectivamente. Acá los desafíos son altos y lo que le hemos pedido al mando institucional, que al menos se complete un año, no solo el comandante, sino todos,
porque el desgaste y el compromiso de todos es revertir las cifras que tenemos y en ese año puedan entregar todo. General, le agradezco por su tiempo, por su presencia y por su esfuerzo. Como mejor podemos agradecerle a Víctor Zárate su labor y a la policía que se ha sacrificado aquí, es implementando muchas de las cosas que se han mencionado en este programa y sin dejar de exigirles correspondencia. Básicamente lo que decía el coronel Buitrón en Esmeraldas, que va a ser ascendido a general y que citamos ayer, que se atrevan a ejercer su función a plenitud, con la certeza de que el gobierno les ha ofrecido respaldo jurídico si llegan a sufrir consecuencias legales, y de que el respaldo legal que tienen no es el ideal, pero tampoco es malo para el uso legítimo de la fuerza. Y que no esperen que les disparen primero para disparar después. Decía el coronel Buitrón, no es posible que un policía pierda su vida aguardando o interpretando esa interpretación de la ley. En cuanto al gobierno, vamos a ver cómo aprovecha el estado de emergencia más allá de 3 derechos que relativiza o elimina: inviolabilidad de domicilio, de correspondencia y limitación de reuniones. Es el momento de demostrar en los hechos ahora que hay un gobernador como ministro de Finanzas, o mejor dicho, que el ministro de Finanzas antes fue gobernador y supo cómo las papas queman aquí, que demuestre en hechos la sensibilidad y el respaldo. Y desde luego, que esa unidad que se reclama de las autoridades, incluida función judicial, fiscales, jueces, policía, fuerzas armadas, la articule el gobierno, no solamente la convoque. Andrea. Por hoy no es más, les agradecemos por su compañía. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.